Hola, vamos a ver la clase de hoy, que es la última clase de la segunda unidad del curso y que tiene que ver con adaptaciones que tienen las plantas que viven en suelos con deficiencias nutricionales. Ya supongo que recordáis este diagrama que hemos visto en varias ocasiones a lo largo del curso, donde vemos que el desempeño de las plantas, en realidad de los seres vivos, suele cambiar a medida que estas plantas cambian o a medida que cambian las situaciones ambientales en las que viven, ya eso lo podemos definir en este gráfico con el gradiente ambiental ya, y vemos que hay circunstancias, en este caso sería aquí, estas condiciones de acá, las que o bajo las cuales las plantas mostrarían un desempeño óptimo, ¿ya? Cuando nos desplazamos de esta situación óptima, estaríamos entonces bajo una situación de estrés. En el caso de los nutrientes, lo que vamos es a conocer y comprender cómo las plantas pueden resistir a situaciones de deficiencia de estrés, perdón, de deficiencia de disponibilidad de nutrientes, es decir, cómo podría ser que plantas que viven bajo circunstancias de baja disponibilidad de nutrientes muestran aún así un desempeño alto, ¿ya? Veremos puntualmente un caso de exceso, a ver si lo identifican hacia el final de la clase. Estas son las 4 adaptaciones a deficiencia nutricional que vamos a ver: micorrizas, endófitos fijadores de nitrógeno atmosférico, nódulos fijadores de nitrógeno atmosférico y raíces proteoídeas. Empecemos con las micorrizas. Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre un hongo y una planta que se producen a nivel de las raíces de estas últimas, de las plantas, ¿ya? Como es una simbiosis, sabéis que lo que ocurre es que hay un intercambio de favores entre los organismos implicados, y en el caso de las micorrizas, las plantas proveen de carbohidratos a los hongos micorrízicos, mientras que los hongos suministran nutrientes a las plantas. No solamente suministran nutrientes a las plantas, hay otro tipo de interacciones hay interacciones entre el hongo y la planta que son de otro tipo, más allá de los nutrientes, y si queréis saber algo más, os recomiendo que lo veáis en este vídeo, que es muy cortito y lo muestra súper bien, ¿ya? Es importante saber que tener micorrizas no necesariamente siempre es muy positivo en el balance de coste-beneficio, particularmente cuando las plantas están en ambientes fértiles. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la simbiosis implica que las plantas van a adquirir, van a tener una mayor disponibilidad de nutrientes, que son los nutrientes que favorecen o que facilitan los hongos, pero a cambio la micorriza está entregando carbono. Si en realidad la planta puede hacer esta pega de obtener los nutrientes por sí misma, mantener las micorrizas podría ser costoso, ¿no? Y esto determina que también hayan otro tipo de estrategias de captura de nutrientes, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las raíces proteoídeas, ¿ya? Esto se daría en estas especies que pueden ver otra manera de capturar los nutrientes, ¿ya? Sigamos con las micorrizas. Hay diferentes tipos: las ectomicorrizas, endomicorrizas arbusculares, endomicorrizas orquioides, ericoides y ectendomicorrizas. Vamos a verlas en detalle, empezando por las endomicorrizas arbusculares. Estas son unas micorrizas en las que el hongo que participa son hongo del grupo de los glomeromicota, ¿ya? Estos hongos son simbiontes obligados, ¿ya? Es decir, solamente los vamos a encontrar formando una asociación simbiótica con plantas. No son muchas especies, unas 200 especies de hongos, eh, y no se les conoce una fase sexual. Ya se reproducirían
exclusivamente por medio asexual. Si bien no hay mucha diversidad de hongos implicados, sí que hay mucha diversidad de plantas implicadas. Se ha cuantificado que el 92% de las familias de plantas muestran este tipo de micorrizas, ya las micorrizas arbusculares, siendo entonces el tipo de micorriza globalmente más extendido. Se llaman arbusculares porque se forman unas estructuras, de hecho es el hongo, es el que forma unas estructuras que tiene forma de arbolito, que las tenéis aquí reflejadas en este diagrama. Y estas formas como de arbolito son hifas. Las hifas, recordar que es el cuerpo vegetativo del hongo, el cual penetra dentro de la raíz ya, y dentro de las células corticales de la raíz se ramifica formando estas estructuras arborescentes, razón por la cual se le llama micorrizas arbusculares. En muchos casos también desarrolla unas vesículas como esta de acá. A veces estas vesículas están dentro de las células, otras veces están entre las células, y en estas vesículas los hongos almacenan lípidos. Aquí tenéis fotografías, ya aquí vemos estas estructuras arbusculares en una raíz de girasol. Ya esto sería la epidermis de la raíz, esto sería el córtex, el tejido silemático estaría hacia acá adentro, los haces vasculares, mejor dicho, estarían hacia ahí dentro. ¿Ya? Y en el córtex tenemos las hifas marcadas con color azul, formando estos arbúsculos y las vesículas. Aquí tenéis más fotografías, ¿ya? De otras, con otras técnicas en realidad. Pero son fotografías de la misma micorriza. ¿Cómo se forman? Bueno, todo parte porque una espora del hongo germina cerca de una raíz. ¿Ya? Sería esta espora de acá, esto sería un trozo de raíz, aquí tendríamos la epidermis, el córtex y más hacia adentro tendríamos los haces vasculares. Bueno, esta espora germina, ¿ya? Y ahí ocurre un reconocimiento químico entre la planta y el hongo, ¿ya? Son relaciones más o menos específicas. No sé si específicas del todo, pero no todas las plantas se relacionan con cualquier hongo, ¿ya? Si el reconocimiento es positivo, entonces la hifa, ya recordar que la hifa es el cuerpo vegetativo del hongo, crece, se ramifica y se adhiere a la superficie de la raíz mediante una modificación que se llama apresorio, ¿ya? Finalmente el hongo va a ingresar dentro de la raíz, ya las hifas traspasan la epidermis, que está aquí denotado con color amarillo, y en el córtex entra dentro de las células formando los arbúsculos y en algunos casos también las vesículas. La colonización o la relación va a mantenerse ahí, en el córtex, nunca va a llegar, bueno, o en el córtex exterior, nunca va a llegar a la endodermis, a veces conocido como córtex interior, que recordar que es esa parte de la raíz que tiene la suberina, que fuerza a que el agua llegue a los haces vasculares, al xilema por medio del simplasto, ya, y va a quedar por lo tanto limitado a esta parte, tampoco nunca va a llegar a los meristemos radiculares. Y ahí ya, una vez se ha generado esta simbiosis, las hifas del hongo van a proliferar tanto dentro de la planta como en el suelo. Este tipo de relación simbiótica es casi tan antigua como antiguas son las plantas que colonizaron el medio terrestre. Los fósiles más antiguos de las plantas terrestres datan del final del Silúrico y principios del Devónico. Son estas de acá, que serían como tipo helecho, ¿ya? Tienen células conductoras de agua y esporangios, que serían esto de acá. Esta es la especie, es una recreación de esta especie, de esta primera especie conocida que se llamaría, no es de la primera especie, pero es una de las primeras que se llama Aglophytum major, ¿ya?
Y bueno, ya eran capaces de mover agua a través de estos tejidos conductores porque tenían unos estomas dispuestos en los tallos y por lo tanto ocurría una transpiración. Tenían tallos subterráneos ya, y estos tallos subterráneos producían rizoides, es decir, no son raíces verdaderas, sino que son unas raíces aprendicias que se generan en estos tallos subterráneos ya. Y estos rizoides estaban asociados ya a hongos micorrízicos arbusculares. Aquí los tenéis, aquí tenéis una representación tridimensional de esta planta. Aquí tenéis uno de estos tallos subterráneos o semisubterráneos. Si le hacemos una sección transversal, aquí la tenemos ya. Esto ya sí que es una sección transversal de un fósil. Esto es una recreación, pero esto sí que es el fósil. Aquí tenemos la epidermis, aquí tenemos el córtex, y en esta banda más oscura, si se amplía, maravillosamente podemos observar estos arbúsculos, ¿ya? Luego lo que estamos viendo es que estas asociaciones son, posiblemente han sido fundamentales para el desarrollo de las plantas terrestres. Pasamos a las ectomicorrizas, ¿ya? En este caso, las ectomicorrizas están presentes ya en un grupo de plantas más limitado. Están, por ejemplo, las pináceas, las fagáceas, notofagáceas y betuláceas. Los hongos son sobre todo basidiomicetes o ascomicetes a veces, y son hongos cuyos cuerpos fructíferos es lo que conocemos como setas, son de interés culinario o todo lo contrario, son altamente tóxicos. La gracia de esta micorriza es que aumentan la superficie de absorción. Por lo tanto, no solamente van a beneficiar a la planta porque facilitan la adquisición de nutrientes, particularmente fósforo, sino que también podrían estar implicados en un aumento de la captación de agua, ¿ya? Se llaman ectomicorrizas precisamente porque se desarrollan en la parte externa, ya, o sea, porque hay un desarrollo masivo en la parte externa. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y decíamos que participan hongos cuyo cuerpo reproductivo son las setas, es lo que conocemos como las setas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el aspecto de una micorriza establecida entre el coihue, Nothofagus dombelli, y esta seta, la Caria lactata. O aquí estamos viendo el aspecto de una ectomicorriza que se estableció entre el Pinus radiata, el pino Monterrey, y la Manita muscaria. ¿Ya? Este tejido como filamentoso sería el cuerpo vegetativo de la Manita muscaria. La seta es es la parte reproductiva. Y aquí tenemos un detalle más. Las hifas del hongo va a generar lo que se llama un manto, van a reproducirse de una manera muy llamativa, formando un manto alrededor de la raíz. Es esto que vemos por aquí afuera, ¿no? Externamente se observa. Pero también penetran en la raíz, colonizando apoplásticamente la epidermis en las angiospermas, o el córtex en el caso de las gimnospermas. Aquí tenemos una fotografía de una sección transversal de una gimnosperma, ¿ya? Y vemos que la red de Harting, que es esta maraña de hifas que está dentro de la raíz, estaría en el córtex, ¿ya? Mientras que en el caso del angiosperma está básicamente limitado a lo que sería la epidermis. Esto es el manto, ¿ya? Externo, y esto sería la epidermis, donde vemos las hifas del hongo, y aquí ya tenemos el córtex, que no tiene nada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la endodermis. En cambio, en el caso de la gimnosperma vemos que las hifas están en el córtex. ¿Ya? Yo sé que esto es el córtex porque me lo dice ya aquí una C que es de córtex. Las ectomicorrizas son responsables, por ejemplo, de la capacidad que tiene el coihue de colonizar suelos volcánicos muy recientes y por lo tanto pobres en fósforo disponible.
Vamos a ver ahora de una manera muy superficial los otros tres tipos de, de micorrizas, que son micorrizas mucho, perdón, mucho menos extendidas. Tenemos las endomicorrizas orquioides, que son las que encontramos en las orquidiáceas. Yo no sé si sabéis que las orquídeas tienen semillas muy pequeñas, ya no tienen prácticamente, o sea, los cotiledones son súper pequeños, o el cotiledón es súper pequeño, y por lo tanto la plántula dispone de muy poco tejido nutricio materno, ¿ya? Por lo tanto es fundamental la formación de micorrizas desde los estados de desarrollo más tempranos para que la plántula que está recién naciendo de la semilla tenga alguna posibilidad de éxito, ¿ya? En estas micorrizas participan basidiomicetes y no tienen el manto y fal por fuera, es decir, solamente las tenemos por dentro, las hifas, donde a veces se ramifican, pero lo característico es que forman una serie de ovillos. ¿Ya? Las endomicorrizas ericoides, como su nombre indica también, se dan en las ericáceas, en la familia de las ericáceas. Las gaulterias, por ejemplo, serían ericáceas, que son las chauras. En este caso participan ascomicetes, a veces basidiomicetes también. Tampoco tiene el manto hifal y la hifa forma estos ovillos ya dentro de las células, los ovillos que vemos aquí. Tenemos una sección de la raíz, vemos que por fuera no tenemos el manto hifal y tenemos aquí la epidermis y el córtex. ¿Ya? Y esto ya sería el sistema vascular. Aquí estas espirales que estáis viendo son los típicos engrosamientos de los elementos del xilema. Y finalizamos con las ectendomicorrizas o también llamadas micorrizas arbutoides, porque fueron encontradas en primer lugar en Arbutus, que es un género de Ericácea, ¿ya? Pero también se ha encontrado en otro tipo de especies, en las Monotropaceae, por la razón por la cual un poco se le cambió el nombre. En este caso son basidiomicetes, los hongos implicados, y aquí sí que tenemos un manto hifal, lo estamos viendo aquí alrededor de la fotografía, eh, y se pueden formar ovillos dentro de las células, como sería en este caso, porque este es el caso de una ectendomicorriza de una ericácea, o no ramificarse en el caso de las monotropas. Vamos a pasar ahora a otro grupo de estrategias que facilitan la captación de nutrientes, particularmente en lugares donde los nutrientes minerales son escasos, pero en este caso estamos hablando en particular de un nutriente mineral que sería el nitrógeno. Hay ciertos procariotas ya que son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico, que está en forma de nitrógeno diatómico, N2, y reducirlo a amoníaco. ¿Ya? Entonces hay algunas plantas que se asocian con estos procariotas y los procariotas les van a proveer el nitrógeno de una manera utilizable, y a cambio las plantas le van a ofrecer carbono orgánico a estos procariotas. ¿Ya? Y es ese carbono orgánico el que utilizan las plantas los procariontes para mantener su metabolismo. Dentro de ese metabolismo se encontraría lo que sería la fijación de nitrógeno. Encontramos este tipo de simbiosis en dos grupos de organismos. ¿Ya? Hay algunos casos donde el procarionte son bacterias de estos grupos de acá, lo vamos a ver en más detalle, y que forman unos nódulos en las raíces, y por lo tanto vamos a hablar de lo que se llaman nódulos fijadores de nitrógeno. Ahora lo vais a comprender un poquito mejor cuando avance la siguiente diapositiva. Y por otro caso vamos a tener lo que se llamarían endófitos fijadores de nitrógeno, ya que donde el procarionte es una cianobacteria. Vamos a empezar con lo que son los nódulos fijadores de nitrógeno.
Esto sería el aspecto que tienes, el más típico en las fabáceas. En este caso particular, esto es una raíz de Adesnia marginata, que es una fabácea que encontramos en los suelos volcánicos cordilleranos aquí en Chile. Esta es una fotografía que muy amablemente nos facilitó Alejandra Zúñiga Fes, colega del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. En este tipo de relación lo que tenemos es que las bacterias que están participando son de la familia Rhizobiaceae, por ejemplo el género Rhizobium, que es el más conocido. Colectivamente se le llaman de hecho rizobios a todos las bacterias de esta familia que forman este tipo de asociación simbiótica. Ya se le llaman rizobios, aunque el género no sea Rhizobium ya. En cuanto a las plantas, este es el tipo, la típica estrategia de adquisición de nitrógeno de las fabáceas. No son todas las fabáceas, pero la mayoría de ellas. Y también ha sido descrito para el género Parasponia de la familia Ulmaceae. Esta simbiosis, como yo os decía, se dan sobre todo en las raíces, algunas veces en los tallos. Otro tipo de nódulos fijadores de nitrógeno son los que se dan en algunos árboles y arbustos de ciertas familias de angiospermas, como por ejemplo las casuarinas, ¿ya? Que son estos árboles que parecen pinos, pero no lo son, ¿ya? Y en este caso son bacterias del género Frankia las que están implicadas. Y forman unos nódulos que se forman se forman normalmente en las raíces, pero también a veces se pueden ver en los tallos. Entonces se forman estas estructuras también que son como unas deformidades, ¿ya? Y cuando uno las corta, por lo que vamos a ver ahora en un ratito más, pues uno puede identificar que se trata de simbiosis con estos nódulos fijadores de nitrógeno. Fijaros tanto acá como acá que estos nódulos tienen un color rosado y eso va a ser un poquito la clave en lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cómo se forma esto? Vamos a ver el caso de la formación de los nódulos fijadores de nitrógeno en las leguminosas porque es lo que está más estudiado ya. Es una asociación bastante especie específica, es decir, que determinadas especies de bacterias se asocian con determinadas especies de fabáceas, ¿ya? Y igual que pasaba con las micorrizas, esto va a requerir un reconocimiento mediado por señales químicas, ¿ya? Que se suelen liberar por las raíces. Las raíces liberan las señales que son reconocidas por las bacterias que estarían en el suelo. Cuando la bacteria reconoce la señal química, empieza a dividirse de una manera muy prolífica en la rizosfera. Recordad que la rizosfera es esta parte del suelo que rodea las raíces. Y ahí se adhiere a los pelos radiculares. Aquí tendríamos un trozo de raíz que estaría cortada en sección longitudinal, ya entonces aquí estamos viendo la epidermis, esto sería el córtex y esto sería un pelo radicular, que recordar que es una deformación de una célula epitelial, ya. Bueno, cuando los rhizobiums ya se han, digamos, activado y han proliferado, se unen a los pelos radiculares y esta unión genera una curvatura del pelo, ¿ya? Se curva el pelo radicular y esto encierra a las bacterias. En este ambiente se produce una hidrólisis parcial de las paredes del pelo radicular y es por este agujerito que se hace al pelo radicular por el que las bacterias ingresan al córtex, ¿ya? Al llegar al córtex, estas bacterias, esto estimula la división celular, ¿ya? Y esta división, que sería como una especie de cáncer, ¿ya? Esta división celular masiva genera el nódulo, que es lo que nosotros observamos después de manera externa, es lo que aquí estamos viendo. Esto sería un nódulo y aquí lo estamos viendo en sección longitudinal.
Aquí tenéis también una representación, obviamente, aquí tenéis una fotografía. Aquí tenemos una fotografía con más detalle, donde vemos aquí el límite de una célula, ya del córtex en la fabácea, y lo que estamos viendo aquí es estas manchas oscuras son estas bacterias. Pero estas bacterias ya no son iguales a las bacterias que habían en la rizosfera, ya son unas bacterias diferenciadas. Las bacterias, una vez ingresan dentro de las células del córtex, a veces también del periciclo, que es esta especie como de córtex que rodea a los ejes vasculares, una vez ingresan dentro de estas células, yo decía, las bacterias se dividen mucho y se diferencian, ¿ya? Adquieren como un aspecto y un funcionamiento diferente, de tal manera que estas mismas células, si tú las sacas del interior de la planta, las pones en el suelo, se mueren, ¿ya? Estas células que ahora pasan a llamarse bacteroides no son capaces de sobrevivir en estado libre. Y hay muchas células de este tipo, muchos bacteroides dentro de las células del córtex, y en muchas leguminosas además vemos que se agrupan y se rodean individual o colectivamente por una membrana, formando una estructura que se llama simbiosoma. Bueno, estos bacteroides son los que reducen el nitrógeno diatómico a amonio, y esta reacción es catalizada por la enzima nitrogenasa, la cual se daña en presencia de oxígeno, ¿ya? Entonces, para que la actividad nitrogenasa pueda ocurrir, las concentraciones de oxígeno en el citoplasma de estos bacteroides tiene que ser muy baja, porque si no, evidentemente, como yo decía, la enzima nitrogenasa se daña y no puede hacer su función. Para eso es que las fabáceas, perdón, ya lo diré, señor, los bacteroides, no son los bacteroides. En las células del citoplasma infectadas por los bacteroides, la concentración de oxígeno se disminuye a través de unas proteínas que son del grupo de las hemoglobinas. Supongo que sabéis que las hemoglobinas son las proteínas que están dentro de los glóbulos rojos que tenemos nosotros, los seres humanos, entre otros, y que son las encargadas de transportar el oxígeno a través de nuestra sangre. Bueno, estas hemoglobinas son de color rojo, son de color rojo, lo que explica que nuestra sangre sea de color rojo. Bueno, pues las leghemoglobina, que son estas hemoglobinas que atrapan el oxígeno y hace que no esté disponible, no esté así alterando la actividad de la nitrogenasa, esta leghemoglobina es rosado, ¿ya? Y por lo tanto eso explica que los nódulos fijadores de nitrógeno atmosférico sean rosados por la presencia de la leghemoglobina, que es esta proteína que disminuye la concentración de oxígeno y permite por lo tanto la actividad catalítica de la enzima nitrogenasa, que es precisamente la reducción del nitrógeno en amoníaco. Bueno, este nitrógeno asimilado es entonces transportado al resto de la planta, bien en forma de amonio o en forma de nitrógeno orgánico, como pueden ser las amidas o las ureidas. Bueno, yo os contaba que la Adesmia marginata es una planta que vive, por ejemplo, en ambientes como este. Esta es una fotografía que tomamos en la cima o cerca de la cima, en realidad, del volcán Mochochosbuenco, y bajo estas circunstancias que podéis imaginar que que tienen una deficiencia nutricional muy grande, es que la presencia de los nódulos de nitrógeno es bien importante y podría explicar el crecimiento y la mantención de poblaciones viables y Adesmia marginata en estas zonas subnivales de los volcanes andinos. Bueno, pasamos ahora a los endófitos fijadores de nitrógeno, donde el organismo, el procariota que fija el nitrógeno, es una cianobacteria.
Esta asociación a veces se produce en estructuras especializadas, como sería en este caso, que luego lo vamos a ver, de azorela, que es una planta acuática. Esto es una hojita modificada, o sea, como que está un poquito doblada y genera una cavidad donde vemos estos filamentos hermosos que son la cianobacteria. La cianobacteria, recordar que son organismos procariotas y por lo tanto son unicelulares, pero las cianobacterias tienden a agregarse formando estos filamentos, y dentro de estos filamentos se observan unas células que son morfológicamente diferentes, ¿ya? Las cianobacterias son simbiontes facultativos, ¿ya? Que cuando están en estado de vida libre son fotosintéticamente activos, pero cuando están asociados a la planta, la actividad fotosintética se paraliza, eso vamos a ver que es importante, y solamente fija nitrógeno atmosférico, de tal manera que como ya no hace fotosíntesis, los carbohidratos los está obteniendo de la planta, la cual los está intercambiando, es un trueque ya entre la planta y la cianobacteria. La cianobacteria está proporcionando nitrógeno y la planta está proporcionando carbohidratos. Además de un ambiente húmedo, ya, porque sabemos que las cianobacterias requieren un ambiente húmedo en general. Las cianobacterias son esta capita verdosa que a veces se genera en los pisos aquí en Valdivia, en las terrazas, que hace que uno se resbale muy rápidamente, ¿ya? Esas son cianobacterias. Hablábamos de estas células, perdón. Hablábamos de estas células especiales que son los heterocistos. Los heterocistos, además de que vemos que tienen un tamaño muy grande, se caracterizan porque tienen una pared celular muy gruesa, poco permeable a los gases. Tienen otra característica interna y es que no tienen fotosistema 2. Recordar que el fotosistema 2 es este complejo proteico que genera oxígeno durante la fotólisis, ¿ya? Cuando se produce la fotólisis del agua, los protones y los electrones se emplean en la síntesis de NADPH y de ATP y se libera oxígeno. Bueno, al no tener fotosistema 2, estos heterocistos no pueden liberar oxígeno. El hecho de que tengan paredes gruesas, que haga que sea muy difícil que ingresen gases, y el hecho de que la propia célula no produce oxígeno, genera un ambiente anóxico que permite la actividad nitrogenasa, porque recordar que la actividad nitrogenasa no se da en presencia de oxígeno porque el oxígeno daña a esta proteína catalítica. Aquí tenemos 3 ejemplos. Este es el ejemplo que yo os contaba antes, que os mostraba antes, el de la planta, que es un helecho, por cierto, el helecho acuático azorela, ¿ya? Aquí tenéis una fotografía donde vemos que tienen estas hojitas escamosas como las que podría tener un ciprés, pero se trata de un helecho, y cuando agarramos una de estas hojitas escamosas y la cortamos vemos que hay esta cavidad donde cianobacterias del género Nostoc se desarrollan y producen esta simbiosis de la que hablábamos en la diapositiva anterior. También observamos este tipo de simbiosis en las plantas del género Macrozamia, que es una cícada. Las cícadas son estas plantas que parecen palmeras pero que no lo son, ¿ya? Que suelen ocuparse mucho en jardinería urbana. Las bacterias en este caso que participan son Anabaena, y la simbiosis genera unas raíces modificadas, se parecen un poquito de aspecto por fuera a lo que serían los nódulos fijadores de nitrógeno de las leguminosas, pero en este caso ya sabemos que no son rizobios los procarientes que participan, sino que son cianobacterias, y eso lo vemos porque cuando cortamos estas raíces que se llaman coraloides, por el aspecto como de coral, cuando las cortamos, decía, observamos una banda verde, que son las cianobacterias. Si fuera un nódulo fijador de nitrógeno de una leguminosa, tendríamos que toda esta superficie sería de color rosado, ¿ya? por la hemoglobina.
Y un caso bastante más cercano, particularmente para los que vivimos aquí en el sur, es el de las nalcas. Las nalcas en el rizoma, ya que se forma por esta agregación de las bases de las hojas, tiene unas glándulas en la base, particularmente de las hojas nuevas que se generan, tiene unas glándulas donde se albergan cianobacterias también del género Nostoc. Ahí dentro están bien húmedas y es ahí dentro donde se produciría la simbiosis, o sea, donde estas colonias producirían la fijación de nitrógeno y el intercambio por carbohidratos con la planta. Y precisamente es ese tipo de simbiosis la que explica que encontremos Gunera magellanica, que es una nalca enana, típica en lugares pobres en nitrógeno, como pueden ser los suelos volcánicos del sur de Chile y particularmente en lugares fríos, donde la disponibilidad de nitrógeno es muy baja porque al haber poca actividad microbiana que está inhibida por las bajas temperaturas, la mineralización de la materia orgánica o la tasa de mineralización de la materia orgánica es menor y por lo tanto la cantidad de nitrógeno disponible también es menor. Aquí tenemos la gunera, recuerda un poquito a la hoja de la nalca, la típica nalca que tenemos todos en la mente, ya, pero es muy chiquitita. Fijaros aquí, si no recuerdo mal, esto puede ser 1 centímetro. Y cuando cortamos la base de las hojas, aquí estamos viendo estas cavidades con la cianobacteria nostoc. Si recordáis, hace un ratito hablábamos de estas primeras plantas terrestres de Aglaophyton major, y en los tallos postrados, donde antes veíamos que se observaban las hifas arbusculares del hongo, también se han visto filamentos fosilizados de cianobacterias. Incluso aquí se ve esta célula especial donde ocurre la fijación del nitrógeno, el heterocisto. Lo que pasa es que tampoco está claro de si estas cianobacterias estaban funcionando activamente, o sea, si esta relación entre la planta y la cianobacteria ocurrió cuando la planta estaba viva o simplemente las cianobacterias penetraron después en los tallos una vez se habían muerto. Ya todavía no sabemos si realmente esta simbiosis ocurrió en ese momento. Sabemos que han coexistido las dos estructuras, pero no sabemos si las dos estaban vivas al mismo tiempo. Esa es básicamente la pregunta. Bueno, estamos viendo, por lo tanto, que la simbiosis ya bien sea la simbiosis con las micorrizas como la simbiosis con las bacterias fijadoras de nitrógeno, son muy antiguas y muy dispersas en todo lo que son en las plantas, es decir, prácticamente todas las plantas tienen algún tipo de simbiosis en este caso. Y posiblemente explican eventos relevantes en la evolución de las plantas, como puede ser, como hablábamos, de la colonización del medio terrestre o quizás la proliferación de ciertas plantas no leñosas desde el Cretácico. Particularmente me estoy refiriendo a la proliferación de las angiospermas durante el Cretácico. Bueno, vamos a ya finalizar con la última estrategia que facilita la sobrevivencia en condiciones de déficit nutricional, pero a diferencia de las anteriores, en el caso de las raíces proteoideas no estamos hablando de una simbiosis, no están implicados dos organismos, sino que son modificaciones de la misma planta. Particularmente son estas modificaciones que vemos acá, que tenemos unas raíces y vemos que en el extremo, cerca del extremo, no en el mismo extremo, pero cerca del extremo del ápice radicular, se forman racimos de raicillas muy peludas, ¿ya? Que fueron inicialmente descritas en una familia de plantas, que aquí en Chile la conocemos bien, las proteáceas. Por ejemplo, el notrio es una proteácea
o en este caso aquí tenemos estas raíces proteoideas en avellana, en el avellano, perdón, en Guibuina avellana. Esta es una fotografía del Parque Nacional Nahuel Buta. Lo que pasa es que después se ha descubierto que estas raíces proteoideas no solamente están en las proteáceas, también están en las betuláceas, miracáceas, mimoseáceas, fabáceas, casuarináceas, eleagnaceae y moraceae. ¿Ya? También vais a ver, bueno, básicamente esto determinó que ya no se llamara solamente raíces proteoideas, sino que se pasaran a llamar en inglés cluster roots. No hay un nombre en castellano así como muy lindo, así es que normalmente nos vamos a seguir refiriendo a ellas como raíces proteoideas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estas raíces muy peludas? Una de las gracias, o la mayor gracia que tiene, es que exudan ácidos orgánicos, por ejemplo, malato o citrato, que son carboxilatos, y fosfatasas. Recordar que cuando en bioquímica una palabra que refiere a una molécula termina en asa, es porque estamos hablando de una enzima, y en este caso es una enzima que es capaz de liberar grupos fosfato de algunos sustratos, ¿ya? Entonces tenemos que, si esto son las células de estas raíces proteoideas, en las membranas celulares hay una serie de mecanismos por los cuales se liberan carboxilatos y fosfatasas. También se liberan protones, que no está aquí puesto, pero también se liberan protones. Esto es importante porque en el fondo lo que estamos es liberando cosas que acidifican el suelo. Y al acidificar el suelo, esto permite que el fósforo, bien sea en su forma orgánica o inorgánica, que está absorbido a las partículas del suelo, se pueda liberar. Recordar que esta absorción es más fuerte cuando el suelo es rico en aluminio, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de estrategias son muy interesantes en plantas, o son muy interesantes para las plantas que viven en suelos ricos en aluminio, como los suelos volcánicos de Chile. Entonces tenemos que por una parte se producía una acidificación del sustrato, del suelo, y eso facilita que el fósforo que estaba absorbido a las partículas del suelo se libere. ¿Ya? Y en el caso del fósforo orgánico, ya que sería que tenemos un grupo fosfato unido a una molécula orgánica, o vamos a decirlo de otra manera, el fósforo inorgánico es suficientemente pequeño como para que pueda ser absorbido por las plantas, ¿ya? A través de diferentes mecanismos, ¿ya? No nos interesa aquí este detalle. Pero en el caso del fósforo orgánico no, la molécula es demasiado grande y no puede ser absorbido, hay que liberar el grupo fosfato que está unido a la molécula orgánica, y es ahí donde participarían las fosfatasas. El hecho de que haya una acidificación se puede visualizar si lo que hacemos es que cultivamos las plantas en agar, que es una gelatina, con un indicador de pH como puede ser el púrpura de bromocresol. Aquí tenéis una placa Petri, no sé si las habéis visto alguna vez. Podría ser un plato, ya no es tan importante. Lo importante es que dentro hay una gelatina, y esa gelatina se hizo, en lugar de metiéndole sabor frutilla, se le puso púrpura de bromocresol. Y la gracia de este púrpura de bromocresol es que es de color rojo, salvo cuando es expuesto a un ácido. Al bajar el pH, entonces cambia de color. Y lo que vemos aquí tenemos el sistema radical de una miricácea, y lo que vemos aquí son estas raíces proteoideas, y vemos que justo las raíces proteoideas que están más cerca del extremo tienen un halo amarillo alrededor. Esto nos está indicando de que se está liberando algo que está acidificando el suelo. Curiosamente solamente ocurre en estas raíces que están más cerca del extremo, y que están desarrolladas. Por ejemplo, esta es muy... esta es que ya está viejita.
A medida que la raíz va creciendo, estos cluster roots o raíces proteoideas van envejeciendo hasta que dejan de ser activas y se van generando sucesivamente raíces proteoideas en la parte más nueva de la raíz. Entonces lo que vemos es que estas raíces proteoideas viejas no están acidificando el suelo, las únicas raíces que están activas son las raíces que son maduras, ya que no son las más jovencitas ni las más viejas, son las que son maduras las que muestran esta actividad de acidificación del suelo. Decíamos que están liberando carboxilatos, que estos carboxilatos van a facilitar la liberación de los grupos fosfatos del suelo para que puedan ser absorbidos por la planta, pero es que además la gracia es que los carboxilatos también se van a unir a los cationes, entre ellos el aluminio, ya, y al quedar el aluminio unido a los carboxilatos ya no está disponible para la planta y por lo tanto ya no es tóxico para la planta, porque si el aluminio quedará libre, este aluminio podría ingresar dentro de la planta y más adelante en el curso veremos que el aluminio es tóxico y por lo tanto la planta podría verse afectada negativamente por estas ganas de tomar el fósforo. En general, la deficiencia en fósforo induce la producción de raíces proteoideas. ¿Ya? Aquí tenemos dos plantas. Esta es una planta australiana, Hakea postrata, y tenemos una planta que fue cultivada en un medio rico en fósforo, y aquí tenemos una planta que fue cultivada en un medio con poco fósforo, y vemos que las raíces proteoideas aparecen particularmente, aparecen en estas plantas que fueron cultivadas en un medio pobre en fósforo. Algo similar pasa con Lupinus albus. En el caso de Lupinus albus, que es una fabácea, por cierto, recordar, o sea, las raíces proteoideas no son tan, digamos, gorditas y peluditas como acá, sino que tienen este aspecto, ya no están tan ramificadas, pero también son raíces proteoideas que también producen o liberan carboxilatos y fosfatasas. Las especies proteáceas de Chile producen raíces proteoideas y eso explica que puedan vivir donde viven, en estos suelos que sabemos que son ricos en fósforo total, pero pobres en fósforo disponible, porque el fósforo está precisamente absorbido al aluminio del suelo. Aquí tenemos raíces proteoideas del avellano, del notro, de la Lomatia dentata, ahora se me olvidó el nombre común, y el fuinque, que es la Lomatia ferruginea, ¿ya? Ahora bien, la producción de estas raíces proteoideas y o de la actividad fosfatasa, si bien en algunos casos es inducida por el fósforo, hay especies que son menos capaces de modificar su minería de fósforo en función de la disponibilidad de fósforo en el suelo. Y esto lo vemos aquí cuando comparamos el notro ya con Orites myrtoidea, ya, que es el radal enano. Vemos aquí los resultados también del grupo de Alejandra Zúñiga. Aquí lo que tenemos es la producción de raíces proteoideas en términos de biomasa ponderado por la cantidad de biomasa de la raíz que tiene, ¿ya? Es decir, cuánto de la biomasa radicular que tiene corresponde a raíces proteoideas, y aquí lo tenemos en el notrio y en el radal enano, que fueron en plantas que fueron cultivadas en un sustrato orgánico, en la barra negra, y en un sustrato volcánico que sería la barra blanca.
En el caso del radal enano, las plantas que fueron cultivadas en un sustrato orgánico murieron y por lo tanto eso explica que, perdón, que no tengamos ese dato. Y en el caso del notro, muy interesantemente, la capacidad, o sea, la producción de cluster roots, de raíces proteoideas, fue mucho mayor en las plantas que fueron cultivadas en un sustrato volcánico que en las que fueron cultivadas en un sustrato orgánico. De la misma manera, la actividad fosfatasa, que está aquí medida de una manera que no nos interesa, lo importante es que sepáis que valores más altos de esto implica mayor cantidad o mayor tasa de actividad fosfatasa. También la actividad fosfatasa es mucho mayor en plantas de notro cultivadas en suelo volcánico que no en plantas que estaban cultivadas en suelo orgánico. Eh, y también esta actividad fosfatasa es muy alta en el radar enano. Estas diferencias y las respuestas a la disponibilidad de fósforo en el notro y en el radal enano explicarían, por lo tanto, el hecho de que el notro sea una proteácea de amplia distribución, tanto latitudinal como longitudinalmente en el cono sur de Sudamérica. ¿Por qué? Porque es capaz de modular su minería de fósforo en función de la disponibilidad de fósforo en el suelo. No así en el caso del radal enano, ¿ya? Que tiene una distribución muy restringida al centro-sur de la cordillera de los Andes, y esto se explicaría porque en condiciones, si intenta colonizar suelos más ricos en nutrientes, ella misma se va a intoxicar por un exceso de fósforo, ¿ya? Porque no es capaz de reducir la estrategia que tiene para capturar el fósforo en función de la disponibilidad de fósforo disponible, y eso produce lo que sería una toxicidad por exceso de fósforo, como tenemos aquí indicado. Como os comentaba en algún momento, creo que era al inicio, sí, al inicio de la clase, tener diferentes estrategias de déficit, estrategias para hacer frente al déficit nutricional, suele tener unos costos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las especies con micorrizas, si estas especies viven en una condición que es rica eh, en nitrógeno, tener micorrizas seguramente no va a ser muy eficiente porque, digamos, la planta puede hacer la pega por sí misma y no hace falta que se asocie con otra especie para que le pueda, particularmente con especies de hongos, para poder obtener el nitrógeno, porque estaría perdiendo carbohidratos ya. Y por lo tanto, las micorrizas pareciera ser, porque esto que estoy mostrando acá es un modelo conceptual, hasta donde yo sé no se ha probado de una manera numérica. Entonces lo que se propone es que las micorrizas serían relevantes en condiciones donde la cantidad de fósforo total es alta ya, y la cantidad de nitrógeno es muy baja, es decir, estamos hablando de suelos muy jóvenes, pobremente desarrollados. ¿Ya? Sin embargo, las raíces proteoideas, ya en cualquiera de sus formas, que estaríamos aquí, raíces proteoideas simples, estas de acá, las simples o las compuestas, en plantas que no tienen asociaciones con micorrizas, serían más frecuentes en lugares donde quizás no hay tanto nitrógeno, no es que haya mucho nitrógeno, pero hay algo, y sobre todo hay muy poco fósforo. Hasta aquí la clase de hoy. Básicamente la información de la clase de hoy la he obtenido de los dos manuales básicos del curso. Por una parte Lambers y colaboradores, el Plant Physiology. Es particularmente interesante que consultéis este libro porque Lambers es uno de los, yo diría, es el científico, el fisiólogo de plantas con mayor prestigio en el ámbito de la investigación sobre la deficiencia nutricional. Así es que la visión de Lambert siempre es bien interesante, y a nivel un poquito más interno, más molecular, como siempre,
quizá Eicher del 2002 o del 2010. 2010 es es un libro más actualizado, pero tenéis en el material del curso tenéis el PDF del 2002. Y recordaros, como siempre, que trabajéis, por favor, en el proyecto de investigación. Ahora sí que sí, ya tenéis mucha información para responder a muchas de las preguntas, así es que espero que os divirtáis haciendo esto.